En primer lugar, decir que lo pensamos como una apuesta en valor de las distintas disciplinas que componen el centro de estudios. Como nosotros tenemos compañeros que vienen del derecho, tenemos compañeros que vienen de la sociología, tenemos compañeros que vienen de la historia, de la filosofía, compañeros de trabajo social. La verdad que teníamos la posibilidad de pensar un enfoque desde las distintas disciplinas. Y pensamos lo que se denomina multidisciplinario, que es poner la disciplina de cada uno al servicio de un objeto, del análisis de un objeto en particular. Que es la diferencia que muchas veces se confunde con la interdisciplina, que son una serie de disciplinas que confluyen para crear nuevos marcos de apropiación de esos conceptos y generar una nueva disciplina o un nuevo objeto al poner las disciplinas al servicio del estudio de un objeto. Entonces digo, la propuesta es que la vayamos viendo. En primer lugar, vamos a contar hoy con la presencia de Augusto Bianchino, que es estudiante avanzado de sociología, está ya escribiendo la conclusión de su tesis, con lo cual ya casi estamos ahí en la última etapa, ya cerrando la carrera de grado. Y bueno, y él nos va a dar un aporte hoy, en la segunda mitad de este encuentro, respecto a las políticas sociales del primer peronismo, vinculadas a la Constitución del 49, y una mirada desde la cuestión nacional. Por su parte, Mariano Alzola, que es profesor de Historia y está estudiando Derecho, digamos, ya tiene la mitad dentro de la carrera, la idea es que él haga desde una perspectiva, digamos, histórica, contextualice el marco en el que se desarrolla la Constitución y que tiene lugar, y bueno, y a partir de ahí, él nos hará un recorrido de cómo se llega, cómo surge la Constitución, que son las preguntas, ¿no? Cómo surge, qué finalidad tuvo y el porqué de su derogación, cuáles fueron sus logros. El segundo encuentro, les adelanto, vamos a tener a Omar Murad, que es doctor en filosofía, y nos va a dar un aporte. ¿Qué tal? Nos va a dar un aporte desde toda la imbricación filosófica que tuvo de la mano de Arturo Sampay, que es el personaje que proyectó. Digo personaje en el sentido porque fue un personaje con todas las letras, por todo lo que fue su personalidad, una persona que muy prematuramente tenía tenía 38 años cuando elaboró el proyecto a pedido del general Perón y lo metió en los canales legislativos. Y ustedes fíjense que prácticamente la Constitución, menos 5 artículos que se modificaron parcialmente, es prácticamente obra entera de su elaboración teórica. Con lo cual, la personalidad de Sampay es central a la hora de poder analizar lo que fue la Constitución del 49. Entonces vamos a ver un poco toda la doctrina filosófica en la que se enmarca y ahí vamos a ver uno de los puntos más importante que tiene que ver con la función social de la propiedad privada en esta concepción que yo no les quiero adelantar, pero que Sampay tenía de la doctrina personalista, él venía del tomismo, tiene una perspectiva muy particular que nos va a echar un poquito más de luz Omar cuando venga el próximo jueves. Después, en el tercer encuentro vamos a tener el eje jurídico, que va a estar a cargo de Federico Adler y de quien les habla, que es Andrés Morales, que no me había presentado. Los dos somos abogados y tenemos cierta, digamos, profundización en algunos temas vinculados al derecho constitucional, particularmente FEDE. Y la idea nuestra es ahí presentar un poco, desde el marco jurídico, cuáles son las innovaciones que presenta, cuáles son en el articulado, en el preámbulo, cuál es el desarrollo normativo, los antecedentes constitucionales de los cuales se enmarca el constitucionalismo del ser argentino, y cerramos el encuentro desarrollando un poco los porqués de su derogación
y fundamentalmente lo vamos a ver atravesado por un debate que se dio en el marco del debate parlamentario entre Sampaio y Levenson, que era un radical también muy prominente. Finalmente, para cerrar, vamos a tener un cierre a cargo de Juan Agüero, doctor en Trabajo Social, entre otras disciplinas que la abarca. La verdad que si tuviera que mencionar el currículum de él es el compañero que tiene más desarrollo dentro de la academia, tiene, digamos, un conocimiento que es muy importante, que nos estaba faltando y que imagino que va también a brindar un aporte de su perspectiva, porque lo que es la perspectiva económica dentro del constitucionalismo social argentino, dentro de la Revolución del 49, tiene una pata fundamental, y que él, como viene, digamos, de las ciencias económicas, también nos va a brindar, además del trabajo social. La idea de él es presentar la comunidad organizada también como una perspectiva que termina iluminando y termina inspirando la Constitución. Y va a cerrar la compañera de Trabajo Social, la licenciada Silvana Fajey, que también nos va a hacer un aporte desde las políticas sociales en la Constitución 49. Este un poco sería, para no robarle más tiempo a los compañeros, sería un poco la presentación, la idea fundamental, que no pensemos esta instancia como una exposición magistral, donde acá están los que saben, los que tienen la respuesta, y ahí están los que escuchan y los que no. Si no, no bajó el precio. Pensar. No, justamente pusimos los que no saben ahí. No, en serio, pensar una modalidad más taller, donde haya un diálogo, donde se puede establecer un diálogo con Mariano, con Augusto, donde podamos, digamos, parar para preguntar, para intervenir, para proponer alguna cuestión que nos surja, hacer algún tipo de aporte desde nuestra mirada, y a partir de ahí que se establezca un diálogo y poder tener que sea más rica, digamos, el desarrollo de todos estos encuentros. Yo voy a estar registrándolo esto, si me lo permiten, como actividad pública que es, y bueno, después eventualmente se va a compartir a través de un canal que es del Centro de Estudios para el Desarrollo e Integración Regional, que es donde se fomenta esto. Me ha faltado agregar que también, digamos, esto viene en un trabajo que venimos desarrollando con la Facultad de Trabajo Social y Ciencia de la Salud, que también está presente porque los compañeros que son docentes y que también van a hacer un aporte vienen de esa casa de estudios, y que a nosotros nos da un espacio institucional y un soporte, digamos, y una estructura para poder también desarrollar esta actividad hoy aquí. Así que bueno, sin más, los dejo a los compañeros que presenten los temas. Bueno, yo quería agregar un par de palabras. Va a arrancar Mariano, que obviamente desde la perspectiva histórica nos va a venir bien. Quería agregar algunas cuestiones a las que dijo Andrés como integrante del Centro de Estudios. Como él dice, al principio nosotros teníamos la idea de armar algo cerrado, ¿bien? Algo que nos permita formarnos en este objeto de estudio, como mencionaba Andrés, que es la Constitución de 49, pero abrirlo para nosotros implicó también una posición ética con respecto al momento histórico que estamos viviendo y con respecto al mejoramiento de las intervenciones políticas y sociales que cada uno tiene en el ámbito en el que se desarrolla. Hoy acá no solamente son compañeros que vienen del ámbito de la universidad, sino que compañeros que vienen del ámbito del sindicalismo, veo compañeros de UTEDICA de atrás, están compañeros míos. Para mí hoy es un orgullo estar acá exponiendo, porque no solamente formo parte del Centro de Estudios, sino que formo parte de una multisectorial que es el 21F, que está acá en Mar del Plata, y el equipo de trabajo con el que yo milito a diario también están acá, que son mis compañeros. Es decir, acá hay militantes, hay universitarios, hay profesionales. Esta es la amalgama que no solamente nos va a permitir dar una buena discusión sobre este objeto y sobre este proceso histórico, sino que además nos va a permitir también generar paralelismos y pensarnos a nosotros mismos hoy. Y vamos a ver que a medida que avance el seminario, bueno, nos vamos a encontrar con un montón de situaciones, con un montón de hechos políticos e históricos que nos van a parecer demasiado actuales. ¿Bien? La discusión sobre la Constitución del 49 es una discusión política por sobre todas las cosas, y no solo jurídica. Por eso esta multidisciplinariedad de la que hablaba Andrés. Así que remarcar eso, básicamente. La idea de este seminario es contribuir a la constitución de cuadros integrales
que sean cada vez más eficaces para empezar a generar una construcción de país, al menos alternativa a la que hoy estamos viviendo. Así que le doy la palabra al historiador. No, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la concurrencia de todos acá. Es importante, como recién decía Augusto, esta apertura a la comunidad, siendo que por lo general este tipo de debates no se dan en ámbitos universitarios, o por lo menos con lo que corresponde a la línea de pensamiento que venimos a reivindicar dentro de todo, esta idea de un pensamiento nacional, popular, ha quedado por lo general al margen de las universidades, ni hablar de la educación escolar, y es grato encontrarnos en un lugar como este. Y sobre todo que por ahí también viendo algunos de los libros que hay, no sé, que dentro de la literatura universitaria hace libros sobre Martín Fierro, otro que recupera Scalabrini Ortiz, evidentemente ha habido un cambio también de paradigma, o aunque no sea una penetración directa sobre estas ideas, evidentemente hay a quienes les interese, y eso es muy importante si queremos avanzar a un país justamente en donde las técnicas y la epistemología no sea una epistemología importada, sino que sea una epistemología desde la periferia y para pensarnos como un pueblo que se autorrealice, ¿no? Entonces, si bien el seminario es sobre la Constitución del 49, creo que para entender cómo se llega a ese proceso constitucional hay que entender el trasfondo que hay a partir de justamente de la primera constitución que vamos a tener, que es la de 1853, ¿no? Y entender también desde dónde parte y qué sectores en pugna hay detrás de cada una de estas dos constituciones, prácticamente como dos modelos opuestos o dos modelos distintos en la construcción y proyecto de nación, ¿no? Primero quería detenerme un poquito en hablar qué son las constituciones, cuándo surge, mejor dicho, el constitucionalismo, ¿no? Esta idea del constitucionalismo justamente como un emergente de la burguesía que va a disputarle terreno a los estados absolutos, ¿no? Y ponerle límites a los estados absolutos, a las monarquías absolutas. Recordemos esta idea de Luis XIV, ¿no? Esta frase de "el Estado soy yo", ¿no? Esta idea del poder del absolutismo que ponía el pie sobre el avance de una clase social muy revolucionaria, como mismo reconoce Marx, ¿no? La clase más revolucionaria que debe haber habido, que es la burguesía. Ahora, para hacerse con ese poder entendió que, o influida de autores como Rousseau y el contractualismo, la Constitución pasa a ser como un momento previo a la formación de los estados y va a ser justamente este pacto previo que se van a dar las sociedades. Para lograr esto, la burguesía se va a servir también de sectores que podríamos llamar como subalternos, ¿no? Pero una vez consolidado su poder como clase hegemónica, nuevamente va a utilizar este mecanismo que es la Constitución para frenar el avance sobre lo que consideraba algo propio, ¿no? Algo propio que era, o que había logrado implementar, sobre todo, la propiedad privada, ¿no? ¿Cómo no defender algo que era suyo? Y que existía una mayoría de población que no tenía propiedad privada y que va a ser justamente la disputa sobre esta cuestión uno de los ejes de la historia. Sampay dice, retomando a Sampay, traje una cita que dice: "La burguesía consiguió la adhesión activa del pueblo bajo para derrocar al despotismo, pero enseguida, a fin de contener a ese aliado circunstancial que perseguía objetivos allende lo suyo, se vio forzada a transar con los elementos sobrevivientes del enemigo derrotado", ¿no? Esta idea de la contrarrevolución, que lo vemos en la Revolución Francesa, esta idea de un freno a la revolución. Para eso es importante también hacer una distinción entre la Constitución real y la Constitución formal, ¿no? La Constitución real entendida como las estructuras políticas, económicas y sociales de una comunidad en un momento determinado, ¿no? Y también entender la Constitución no como algo pétreo o sagrado, que no puede modificarse, etc.,
sino que la Constitución entenderla no como un ente abstracto, sino como una construcción histórica, que responde a la hegemonía de una clase determinada o de una alianza de clases en un momento determinado. La Constitución real es eso, la que emana de la realidad, ¿no? De la realidad, del cotidiano. Y la Constitución formal, el instrumento que expresa esas relaciones o que puede no coincidir en algún momento histórico con esa Constitución formal. Entre ambas se puede decir que por momentos se da una relación dialéctica también, ¿no? Que la Constitución real lleva a transformar a la Constitución formal, y esta Constitución formal a su vez retroalimenta a la Constitución real. En el caso argentino, para insertarnos ya un poco en el proceso histórico, esta relación dialéctica va a estar en pugna, probablemente, por muchos periodos de la historia. Ahora, a partir de la generación del 37, por ejemplo, que va a haber con una, justo como veníamos hablando, una epistemología, ¿sí?, extraña a lo que lo rodeaba. Esta generación del 37 que va a surgir en oposición al rosismo, que mantenía el poder en la provincia de Buenos Aires y que va a generar la Confederación, con justamente lo contrario, una epistemología propia, bien de la periferia, ¿no? Una fórmula muy poco rebuscada, ¿sí?, una que se correspondía con la realidad nacional y concreta, ¿sí?, con un apoyo, o esta primera idea de país, ¿no?, con un apoyo en los sectores subalternos, ¿sí? Si bien hay discusiones en torno al rosismo, probablemente para hacer un seminario solamente del rosismo, ¿no?, de quienes hablan a favor y quienes están en contra, quienes ven un momento retardatario justamente de la Constitución, y quienes ven en esto el fundamento posterior de la Constitución, porque es el fortalecimiento de pactos interprovinciales, es el fortalecimiento justamente del federalismo, ¿no?, que es el que le va a dar un orden definitivo a la Constitución. Bueno, esta generación del 37, que es lo opuesto al rosismo y que va a tener otro proyecto de país, ¿no?, herederos de los unitarios, herederos de los proyectos rivadavianos, van a conspirar contra el rosismo mientras se encuentren en el exilio, en Uruguay o en Chile, y no van a dudar en tejer alianzas con diferentes potencias extranjeras para lograr derrocar al rosismo, terminar con eso que ellos entendían que era algo retardatario, que era algo bárbaro, ¿no? Esta idea que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Con respecto a Rosas, o al rosismo, como decía, hay diferentes interpretaciones, ¿no? Desde la izquierda nacional, autores que venían del PC como Puigros, pero sobre todo Eduardo Artesano va a decir que justamente durante el rosismo lo que se va a dar son las bases del nacionalismo popular, ¿no? Esta idea de Juan Manuel de Rosas como un líder de pueblo, ¿no?, del pueblo y antiimperialista. ¿En qué basan esta lectura? Bueno, ¿cuál era el mayor apoyo que tenía Juan Manuel de Rosas? El gauchaje, que eran sus seguidores predilectos. El tejido de alianzas que había logrado en la frontera con esto que se denominaba como los indios amigos, ¿no? Esta idea de la frontera y de una forma de administrar esa relación conflictual con esta idea de los indios amigos, ¿no? Y también reivindicando, y hay bastantes autores que hablan de esto, de la posición que tuvo con respecto a fiestas populares, a tradiciones, mismo a cómo era su relación con los negros, ¿no? Que había muchos, ¿no?, con la comunidad afroamericana, y que él participaba, y hay relatos de que participaba de sus fiestas populares, ¿no? Esta idea de un líder cerca del pueblo y con una lectura de la realidad concreta, basada en la realidad del cotidiano. No estuvo exento de conflictos con el exterior, ¿no? Esto que decía yo hace un rato de la generación del 37 y de sus alianzas y de lo que fue ocurriendo, ¿no? El rosismo y la Confederación tuvieron que enfrentar
dos bloqueos de las potencias predominantes en el mundo en ese momento, Francia e Inglaterra. Y bueno, es famosa la vuelta obligada, ¿no? Una alianza anglo-francesa. De hecho, el ejército grande dirigido por Urquiza, que termina con el proyecto de la Confederación en Caseros, va a ser justamente un ejército que estaba compuesto por provincianos, por diferentes caudillos que también tenían sus conflictos internos, ¿no?, con el rosismo, pero que se sirvió de 4.000 soldados del Imperio de Brasil y orientales, que bueno, era más discutible tratarlo como extranjero en ese momento, ¿no? O sea, eran fronteras mucho más difusas que las actuales. Hace poco, leyendo a Norberto Galazo, descubrí un autor que él lo cita, no lo descubrí yo, lo cita él, de la Izquierda Nacional, que se llama Raúl Bornik, quien escribió un librito en la década del 70 que se llama Historia Elemental de los Argentinos, ¿no? Bueno, este autor, que por lo general la Izquierda Nacional no es justamente rosista, ¿no? Tiene una crítica muy fuerte hacia el rosismo. Prácticamente algunos, depende de qué autor, hasta lo ve como una continuidad de Rivadavia o de un freno justamente al desarrollo, ¿no?, del país. Y Raúl Bornik nos dice en esta historia, él habla de las consecuencias de Caseros, ¿no? Entonces dice, la derrota en Caseros, dice, objetivamente implicó para el país una verdadera derrota, ya que al introducirse las mercancías inglesas por sobre el hundimiento de las industrias artesanales, anularon las condiciones precapitalistas. Como corolario, los intereses unificados porteño-bonaerenses se reinstalaron en el poder sobre la base del cambio del mercado, de exportación de los ganaderos. Y agrega, el país fue incorporado al sistema capitalista inglés como un granero, y a poco creáronse los ferrocarriles construidos en abanico, la inmigración italiana para ocupar las tierras de los gauchos e indígenas desposeídos, y el telégrafo para que en Londres se conocieran el día los precios de Buenos Aires, ¿no? Esta idea, justamente desde esta perspectiva, ¿no?, de esta perspectiva de nuestra América, esta perspectiva latinoamericana, es por ahí extrapolar temporalmente. Este proceso se inicia en Caseros, pero se consolida en 1880 y sobre todo en lo que se denominan las presidencias fundacionales previas, del 62 al 80, y en el 80 va a tener su mayor esplendor con el roquismo y la oligarquía ya como clase gobernante, ¿no?, en el poder. Otro autor del pensamiento nacional, Scalabrini Ortiz, nos dice que a raíz de la derrota de Caseros, dice, el imperialismo económico encontró aquí un campo franco. Bajo su perniciosa influencia entramos en un marasmo que puede ser letal. Todo lo que nos rodea es falso o irreal. Es falsa la historia que nos enseñaron, falsas las creencias económicas con las que nos imbuyeron, falsas las perspectivas mundiales que nos presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen. Irreales las libertades que los textos aseguran, ¿no? Más claro, imposible un pensador como Scalabrini. Bueno, quienes triunfan en Caseros, en realidad, si bien este ejército es comandado por Urquiza y muchos ponían, sobre todo en el interior, se ponía gran énfasis en el triunfo de Urquiza, rápidamente quedó en evidencia que quienes habían triunfado nuevamente eran los sectores de la Buenos Aires anglófila, ¿no?, que va a ser muy difícil luego, una vez que logren la hegemonía a nivel nacional, que lo van a lograr posteriormente. Quienes triunfan, como decía, y quienes el proyecto que surge aquí o que resurge con fuerza es el proyecto de la generación del 37, ¿no? Hay un autor que de revisionista no tiene nada, que es Tulio Alperindongui, que es un historiador reconocido justamente por la academia. Él escribe un libro que se llama Una nación para el desierto, ¿no? En ese libro podemos ver cuáles eran los proyectos que existían para lo que la generación del 37 consideraba que era un desierto. Un desierto poblado con poblaciones nativas, con poblaciones mestizas, ¿sí? No había ningún desierto, en realidad, ¿no? Lo que había era una organización propia, distinta de la organización de otros Estados-nación, distinta de Europa y distinta de Estados Unidos, ¿no?
Esta generación yo puse acá en el texto por ahí medio polémico, ¿no? Pero decir, a diferencia de la epistemología que había surgido, ¿no? Básica, una epistemología del pueblo que entendía la realidad concreta de lo que estaba ocurriendo, es una epistemología europea, ajena, que va de lo universal a lo particular. Entonces, como va de lo universal a lo particular, ¿qué está buscando esta epistemología? Es justamente transportar categorías de análisis, categorías de pensamiento que nos eran ajenas y que no entraban encorsetadas en la realidad que nos circundaba, ¿no? Aborrecían la historia hispánica, ¿no? Esta idea de la independencia, sí, con España, pero no le molestaba tanto la dependencia de las nuevas potencias, ¿no? Este pensamiento va a ser inmortalizado por Sarmiento, sobre todo, ¿no? Y va a decir una frase en el Facundo que va a estar atravesada, que nos atraviesa desde ese día hasta hoy. Y que es lo que Jauretche denominó como la soncera madre que las parió a todas, ¿no? Esta soncera, la soncera entendida como estas afirmaciones que no admiten discusión, que están en el sentido común, no pueden discutirse, que son verdades absolutas, ¿no? Y es el mito de civilización o barbarie, ¿no? Esta idea que tan fuerte penetra en la mentalidad y que termina siendo la que en definitiva defina los rasgos de la neocolonia, ¿no? Abelardo Ramos decía que es más importante en un país semicolonial, esto lo dice en Crisis y Resurrección de la literatura argentina, dice, en un país semicolonia como el nuestro, dice, es más importante un intelectual que un ejército de ocupación, ¿no? ¿Por qué dice esto Abelardo Ramos? Porque se genera lo que un autor que hoy trabaja en la Universidad de Lanús, Francisco Pestaña, que él nombra como, dice, es una de las dimensiones que tiene contra las que lucha el pensamiento nacional, que es justamente la autodenigración, ¿no? Entonces dice, estos mecanismos autodenigratorios que generan, dice, vienen de acá, del mito civilización o barbarie, ¿no? Dice, ¿cómo sacamos de la cabeza si habíamos utilizado una frase que no era nuestra, ¿no? Bárbaros. Los bárbaros vienen de Grecia, vienen de Roma. Ahora, los griegos y los romanos, los demás eran los bárbaros, no ellos, ¿no? Acá invertimos los roles y somos los bárbaros nosotros y los civilizados de los de afuera. Todo lo que viene de afuera es lo civilizado. Bueno, van a venir en los barcos, va a venir la técnica, van a venir los barcos a vapor, va a venir... todo estaba afuera, el pensamiento. Nosotros no teníamos, era la política rural, era la barbarie de nuestros caudillos, la barbarie de nuestros bailes populares, ¿sí? Esa era la matriz de pensamiento. Nuestros gauchos no servían para el trabajo, ¿no? No servían nuestras organizaciones de tipo política, ¿sí? Fíjense hasta qué punto penetra en las conciencias, que hace no mucho, y acá empezamos a hacer cuestiones que me costaría el título, ¿no? Decirla en un ámbito universitario, ¿no? Pero bueno, así historia contrafactual no es debido. Ahora, miren hasta dónde penetran este tipo de cuestiones, que hace poco vimos al presidente publicar un video o reproducir un video en donde un señor que Jauretche podría decir, ¿no?, del medio pelo, representado en sí mismo, decía, el problema de Argentina somos los argentinos, ¿no? Qué locura tan grande. Decir que hoy el problema de Argentina somos los argentinos, ¿no? O lo vimos a diario, este país de mierda, no es ningún país de mierda, ¿sí? O sea, decir que los argentinos somos el problema, cuando en realidad el problema todos sabemos cuál es, que es la dependencia y de las condiciones que hoy más que nunca nos imponen los organismos de crédito, ¿no? Decir que nosotros somos el problema es bastante complicado. Esto es lo que yo les explicaba recién del mecanismo autodenigratorio, ¿no? Si nosotros mismos decimos que somos un país de mierda, o que el problema somos nosotros, es muy difícil luchar contra eso. Y ahí está la efectividad que hablaba Abelardo Ramos. ¿Para qué queremos un ejército de ocupación si nos tenemos a nosotros mismos colonizados, ¿no? Bueno, como venía hablando, entonces hay dos grandes campos que van a estar en disputa, ¿no?, en la historia de la Argentina.
Y así como Marx nos hablaba de que el motor de la historia es la lucha de clases, nosotros podríamos decir, partiendo de esta lógica de crear una propia epistemología, que el motor de la historia en nuestra América, concretamente, y sobre todo en Argentina, está representado por la antinomia pueblo y antipueblo, o patria o colonia, ¿no? Estas consignas que reflotan periódicamente en la historia argentina y que tienen un peso importante, ¿no? Que no es algo así nomás. De hecho, hoy, leyendo un texto del padre Mujica, Peronismo y Cristianismo, el padre Mujica habla sobre la categoría de pueblo y dice: la categoría pueblo casi coincide con la categoría pobres, aunque no lo abarque totalmente, ¿no? Esta idea de el pobre, o esta idea de el pueblo, ¿sí? ¿Qué es el pueblo? ¿Quiénes son el pueblo? Bueno, esta definición de Mujica nos acerca bastante a lo que es el pueblo, ¿no? Sí, no lo abarca no es su completud, pero sí lo incluye al pobre o a los sectores subalternos, ¿no? Si le queremos dar otro nombre. Otra de las dimensiones del pensamiento nacional va a ser la autorrealización, ¿no? Esto que veníamos hablando. Y que Hernández Arregui nos va a decir que la autorrealización está estrechamente relacionada con la industrialización en nuestros países. ¿Por qué la industrialización? Para romper los lazos de dependencia. Bueno, entonces podemos concluir que la Constitución del 53 fue la organización política constituida por la oligarquía que se entendía como civilización para consolidar su hegemonía sobre el aparato productivo nacional, ¿no? De un lado, un proyecto que naturaliza las relaciones de fuerza internacionales y acepta la división del trabajo, que triunfa, ¿no? Pero para lograr hegemonizar e imponer, debe antes resolver la disputa que representa el proyecto antagónico, ¿no? Esto es, el triunfo de Casero resuelve este conflicto con el proyecto antagónico y continúa durante las presidencias fundacionales. Como dije anteriormente, así vamos achicando un poco, la Constitución del 53 tiene esta doble función, como reflejo de la Constitución real y como proyecto, ¿no? Entonces, hablar por ahí de oligarquía en el 53 es difícil, ¿no? O de decir que había un régimen oligárquico en el 53, es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que la Constitución se sanciona por un gobierno federal, ¿no? Un gobierno federal que estaba que era reivindicado, Urquiza, justamente por varios de varios caudillos de las provincias con soporte popular que creían en la posibilidad de la instalación de un régimen distinto, ¿no? Pero bueno, rápidamente esto va a demostrarse que no, y se van a imponer estos sectores anglófilos de los que veníamos hablando. Me parece importante para este punto, con respecto a la sanción de la Constitución en sí misma, porque acá va a estar la disputa desde el revisionismo de qué entiende, ¿no? qué entendió que era la Constitución del 53. Hay quienes van a entender desde el revisionismo que es una copia burda de la Constitución de los Estados Unidos, que no representaba nada. Bueno, hay que tener cuidado por ahí con ese tipo de lectura, ¿no? Entonces, autores revisionistas como José María Rosa consideran esto, que es una copia de los Estados Unidos. Y también releyendo una revista que salió en fines de los 60, a principios de los 70, Antropología del Tercer Mundo, una revista en donde escribía Roberto Carri, un intelectual orgánico, sería, en términos, al punto de que fue asesinado por la dictadura, ¿no? En esa revista hay un artículo de Aníbal Josami, también, quien dice la Constitución del 53. Se creó una Constitución que nada tenía que ver con la realidad histórica, económica y social del país. Y fue y es el instrumento que legalizó la dependencia argentina de los centros de poder. Defensores de la gran propiedad, consagró además el liberalismo económico y la libre navegación de los ríos, ¿no? Bueno, como recién adelantaba, me parece que es para matizar un poco, ¿no? Claro que fue un reflejo de la Constitución real que existía. Si no, hubiera sido imposible. Habíamos tenido dos ejemplos anteriores, la del 19 y la del 26, y habían fracasado rotundamente, ¿sí? Dos constituciones que por ahí sí eran más ajenas a la realidad concreta. Acá se adopta el sistema federal,
¿no? De este proceso histórico que había concluido con eso. Y además, pese a quien le pese, el culto católico, ¿no? O sea, era la tradición hispánica, que había venido con la tradición hispánica del culto católico. Y es adquirido por la Constitución también. Pero lo que sí comparto con estos autores son los lazos de dependencia que genera justamente una Constitución que reivindicaba o que defendía profundamente a la propiedad privada, el liberalismo económico y la libre navegación de los ríos, ¿no? Esto que habíamos visto anteriormente en la vuelta de obligados, ¿qué se estaba discutiendo acá? La libre navegación de los ríos. Y lo vamos a ver posteriormente con el exterminio del pueblo paraguayo, ¿no? ¿Cuál era el eje central del problema con Paraguay? Y la libre navegación de los ríos y un pueblo que se está autorrealizando. Si bien una constitución similar en Estados Unidos significa justamente o convierte a un país, ¿no?, que venía de su independencia en un país desarrollado en términos de industria, ¿no?, permitió la industrialización, no nos podemos olvidar que en Estados Unidos tuvieron una guerra civil en donde el norte industrialista triunfó sobre el sur esclavista, ¿no? Y de ahí su imposición de lectura de la Constitución de una manera determinada. Aquí pasa lo contrario. Lejos podemos decir que el interior era industrialista, ¿no? O sea, tampoco hay que falsear la realidad. Lo que sí es real es que existían industrias artesanales, por decirlo de alguna manera, que se fueron profundamente derruidas con el libre cambio y la no protección justamente de estos sectores, ¿no? Bueno, vamos. Para esto la oligarquía posteriormente tiene que lograr, y para imponerla definitivamente, una alianza tácita o no tácita que se va a convertir en expresa cuando Julito Roca diga en el pacto Roca-Ranciman, que termine diciendo somos una parte del imperio, ¿no? Aunque no seamos parte del imperio, somos una parte del imperio. No lo dicen esas palabras, pero en este momento no lo recuerdo bien. Este andamiaje institucional va a ser reforzado con los códigos de fondo, entre ellos el Código Civil, ¿no? Entonces, donde ahí se establece justamente la defensa de la propiedad privada y la reproducción. Autores como Pecoraro también hablan de esto, ¿no? Donde verdaderamente se reproduce el sistema es en el derecho civil, más que el derecho penal, que sirve solamente como gendarme, ¿no? En estas relaciones y lo vemos en quienes acceden al derecho civil, ¿no? ¿Quiénes son los que acceden al derecho civil? ¿Quién tiene dinero para acceder al derecho para ejecutar un sueldo o rematar una vivienda, ¿no? Y con respecto a la protección, ¿no? ¿Cómo no iban a proteger la propiedad privada si la tenían ellos, la propiedad, ¿no? Entonces, ahí el padre Mujica dice, cuando la gente dice esto es mío, ¿quién decidió que es suyo? El Código Civil argentino, dice. Pero el Código Civil argentino fue una vivada de 200 familias que ya se habían apoderado de las tierras. Y por eso decían, cada uno tiene derecho a ser propietario de lo que ellos tienen. Claro, si todos hubieran salido de la misma partida, pero los Pereira Iraola y los Méndez Betti ya eran dueños de media Argentina cuando dijeron proteger la propiedad privada, ¿no? Entonces, ¿cómo no íbamos a proteger la propiedad privada quienes se habían hecho con el poder? Con respecto a cómo se da la consolidación definitiva, ¿no? En esto que se habla como la modernización del Estado, sí, es real, ¿no? La consolidación del Estado, sí, también es real. Pero, ¿en base a qué y de qué sectores? Acá tenemos la consolidación en lo que se denominan las presidencias fundacionales de la oligarquía como clase hegemónica, ¿no? Y se va a dar a partir de 3 grandes presupuestos que van a significar no solo la apropiación de las tierras, sino la consolidación de la oligarquía como clase hegemónica. Entonces, el primero de los hitos que vamos a marcar es, posterior a Pavón, se produce lo que se denomina en la historiografía como la pacificación del interior, ¿no? Lejos de la pacificación del interior, sino que la imposición de Buenos Aires, con Mitra a la cabeza, de las autonomías provinciales. Ahí tenemos a los líderes populares como Lozá, por ejemplo, ¿no? Chacho Peñalosa,
Felipe Varela, López Jordán, ¿no? Todas revoluciones que van a ser destruidas de cuajo, ¿sí? En la proclama Felipe Varela dice que entre el 62 y el 64 es una proclama política, ¿no? Pero no escapará demasiado de la realidad. Se mataron 50.000 personas en el noroeste. Claro que era un desierto después. ¿Cómo no iba a ser un desierto si han matado lo que había? Una cifra tremenda si tenemos en cuenta que la población rondaba entre 1 millón de personas, más o menos. Un segundo aspecto que es fundamental en la consolidación es el genocidio del pueblo paraguayo, lo que hablábamos hace un rato. Que autores como Galasso le dan el nombre a la guerra de la Triple Alianza como la guerra de la triple infamia, ¿no? Que se da entre el 64 y el 70. No solo se masacra al pueblo paraguayo, sino que también se sigue reprimiendo a los caudillos del interior que no quieren ir a pelear con quienes consideran unos hermanos, ¿no? Entonces, y va a tener unos resultados fundamentales esto. Lo consideran una canallada, ¿no? Los caudillos del interior. ¿Para qué sirve? Sobre todo, que también se meten acá, en la mente de la neocolonia, es que demuestra que todo intento de autorrealización de un pueblo que no comparta los intereses del imperialismo va a ser aniquilado, ¿no? Estamos hablando que el pueblo paraguayo fue masacrado, fue un genocidio lo que ocurre en Paraguay. Cuando anoté la cifra, busqué 3, 4 fuentes distintas del libro porque no podía creer los números. La verdad que es impactante. De 1.200.000 habitantes posibles que había, probablemente quedan 200.000 habitantes. 200.000, es una locura. De los cuales 150.000 eran mujeres. El resto niños, ancianos, y el ejército regular de línea tenía 100.000 hombres y quedan 400. Los vencedores se adueñan de 60.000 kilómetros cuadrados e imponen la aceptación del Tratado de Libre Navegación de sus ríos, que era la preocupación fundamental del Imperio Británico, ¿no? El pago de 500.000 millones, la apropiación de tierra, fábricas, servicios, todo a remate a precio vil, ¿no? En Paraguay. Y ahí comienza el endeudamiento crónico que tiene el pueblo paraguayo. O casualidad, ¿quién le presta el dinero? Los mismos que habían financiado la guerra. La Baring Brothers. Por último, quiero remarcar dentro de estos 3 hitos, y no sé cómo venimos de tiempo, también otra soncera, podríamos decir, ¿no? La campaña del desierto, ¿no? La campaña del desierto, ¿qué desierto? Volvemos acá a las ideas iniciales de la generación del 37, ¿no? Bueno, esto es un desierto, hay que poblarlo. O hay que aniquilar a los que están y poner a otros, básicamente, ¿no? Entonces, la campaña del desierto verdaderamente es un genocidio también, ¿no? Que se produce, o es la primera vez que Argentina tiene un ejército, el ejército nacional, ¿no? Profesionalizado, con los fusiles Remington, que había luchado no solo en la pacificación del interior, sino también en la guerra de Paraguay, ¿no? Estos mismos soldados que habían, este ejército profesional, nacional ya, porque ya era un ejército nacional, serán encargados de luchar contra poblaciones dispersas, armadas con latón y en el mejor de los casos una tacuara, ¿no? Esto permite que 67 familias se apropien de la Patagonia, ¿no? Miren si no iban a defender la propiedad privada, estos sectores, que en el transcurso de 15 años se habían hecho con miles de leguas, ¿no? Esta idea de iba un general hasta donde plantaba la bandera, hasta acá es mío, hasta acá es del otro, y esta repartida de la Patagonia, no solo de la Patagonia, sino la repartida mujeres, de niños, ¿no? Una locura si lo vemos desde el punto de vista. Y en la escuela lo enseñan como las presidencias fundacionales, ¿no? Eso es importante. No solo en la escuela, en la universidad es así. Esto también jugando con estas ideas o conceptos traídos y masticados y aplicados a la realidad nacional, ¿no? Podríamos decir que es el proceso de acumulación originaria, ¿no? Esta idea de Marx previo a la Revolución Industrial, cuando él habla de los cercamientos que se producen en Inglaterra, ¿no? Esta idea de la acumulación originaria.
que después decanta en la industrialización. Acá no tuvimos una clase una clase social que fue por la industrialización, sino que, como dice Norberto Galasso, dilapidó las riquezas obtenidas en el mito en este mito de la Argentina próspera, ¿no? En este mito en Argentina no tuvimos Edad Media y tenemos castillo, la locura, ¿sí? Esto de los palacetes franceses, de la manteca al techo, de tirar la vajilla al barco, tirar la vajilla por el barco, de cualquier nacional, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema este de cómo nos contaron la historia, Sarmiento es determinante. Sarmiento dice en el Facundo: el detalle de una batalla lo da el que triunfa, ¿no? Bueno, lo mismo que decir, la historia la escriben los que ganan, ¿no? En términos vulgares. Bueno, durante este proyecto, esto es la acumulación originaria que nombrábamos recién, es la consolidación de la oligarquía como clase, que se va a ver beneficiada, además, dueña de las tierras, con la modernización del Estado, una buena balanza comercial, producto de las condiciones internacionales, ¿no? La profesionalización del ejército, la universalización de la educación primaria, ¿no? Acá un tema conflictivo. Sí, es importantísima la educación. El tema es los contenidos que tenía la educación, ¿no? Y qué historia se contó desde los inicios de la historia, valga la redundancia, ¿no? ¿Cuál era? Ahí comienza la colonización pedagógica. Una democracia restrictiva, el voto censitario, y por la duda, por si a alguno de los poseedores se le ocurría votar otra cosa, el fraude, ¿no? No solo el voto censitario. Entonces esto convirtió la oligarquía no solo en una clase que detentaba el poder real, sino también el poder formal. Eran los dueños de todos los resortes. El país atendido por sus propios dueños, ¿no? Esta idea que hoy suena tanto. Y todo esto bajo el manto de una constitución que logró ser impuesta a los sectores populares del interior, representados por los federales, al país próspero que había crecido hacia adentro, como el pueblo paraguayo, y que representaba los intereses y que esta constitución representaba los intereses de la oligarquía devenida en clase hegemónica y alada del imperialismo inglés, ¿no? Y acá quiero hacer mención a un concepto que da Norberto Galasso, ¿no? Con respecto a qué es lo que estaba en disputa en realidad también, aparte de las tierras, que es la renta diferencial de la tierra, habla Galasso, ¿no? Esa renta diferencial de la tierra que la vamos a ver a lo largo de la historia con tantos conflictos. El último gran conflicto que tuvimos en torno a quién se queda con la renta diferencial de la tierra es el problema de las retenciones, ¿no? O sea, esta idea de qué es la renta diferencial de la tierra es lo que cuesta producir en Argentina y lo que costaba producir en el resto del mundo. Esa diferencia entre lo que se pagaba y lo que costaba era depende de quién se la queda, ¿no? Con la intervención luego del Estado vamos a ver cómo esa renta se redistribuye. Mientras que, si no, quedaba en pocas manos de estos sectores acomodados. ¿Cómo venimos de tiempo? Estamos a las 7. Le debes que hablar vos tú un poco. Estamos a media. Dale. Tenemos la llave del lugar. Bueno, dale, tenemos la llave. Estamos bien, estamos bien. Bueno, en este momento histórico que sea la consolidación justamente de la oligarquía, también va a engendrar su propio conflicto, ¿no? Esta idea de la inmigración como tal, con la inmigración que iba a traer la prosperidad, que iba a traer estos inmigrantes de primera que querían, ¿no? Porque tampoco les gustaban todos los inmigrantes. Tenían que ser inmigrantes de primera, estos inmigrantes de Italia del Norte, ¿no? Estos inmigrantes del norte, por decirlo de alguna manera, va a verse opacado rápidamente. Los inmigrantes no solo traían nuevas técnicas de trabajo y cómo manejar las herramientas y todo, sino que también traían ideología propia, ¿no? Esta idea de que se va a dar en este momento histórico de construcción de los partidos políticos, ¿sí? Y van a surgir el anarquismo, sobre todo de los inmigrantes españoles, ¿no? El socialismo, el comunismo, que van a comenzar a sentar las bases y a minar esta hegemonía que parecía que era indestructible y va a terminar dando eclosión con la ley Sáenz Peña, ¿no? Y con el acceso a un nuevo caudillo popular que va a ser Hipólito Yrigoyen en 1916, que va, como dice Arturo Sampay, ahí también se da una lectura democrática, ¿no? Una lectura democrática de la Constitución del 53. Dice,
a través de la denominada Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, llegará al poder un líder popular. Transformará la constitución oligárquica del 53 en una constitución virtualmente democrática. Ahora la mayoría sometida podía conquistar por vía legal el poder político, ¿no? Al menos, ¿sí? O sea, disputamos el poder formal, se disputó el poder formal en ese momento. El poder real probablemente lo siguió teniendo. Ahora, si bien no pudo modificar la constitución real el radicalismo, es evidente que tuvo esbozos, ¿sí?, de anticolonialismo. Tenemos ahí los militares industrialistas, como Mosconi y la fundación de YPF, ¿no? Y otro dato es el neutralismo de la Primera Guerra Mundial. Y acá quiero rescatar una anécdota de Norberto Galasso que me parece muy interesante, que dice que cuando venía el embajador británico a verlo a Hipólito Yrigoyen le decía al secretario que lo hiciera esperar, no donde esperaban todos los embajadores, sino en el salón de al lado. Bueno, pasado 45 minutos, una amansadora interesante, lo hacía entrar, ¿no? Entonces el secretario le pregunta, ¿por qué no espera donde esperan todos los embajadores? Le dice, no, porque en ese otro cuarto hay un retrato de Bedford entregándole la espada a Liniers en las invasiones inglesas, dice. Entonces el tipo se pasó 45 minutos viendo un óleo donde habían perdido, dice. Dice, donde Inglaterra había perdido, ¿viste? Entonces me resultaba bastante interesante. Este proceso de apertura democrática se rompe nuevamente en la década del 30, ¿no? Nuevamente tenemos otro hito en la historia argentina y en lo que se denominó la restauración oligárquica, o en lo que autores como Torre llamaron la década infame, ¿no? Pero también aquí van a surgir quienes luego van a derruir esta nueva restauración oligárquica, sobre todo centrado en Forja, ¿no? Y en estos pensadores nacionales que empiezan a discutir y a entender que acá lo que había era una neocolonia y que había que el imperialismo era el imperialismo inglés y no el imperialismo yanqui, como denunciaban las izquierdas tradicionales, ¿no? Entonces, Jauretche en el medio pelo en la sociedad argentina al respecto nos dice que en la década infame el fraude es moneda corriente y el hombre se lo degrada día a día. Pero la infamia no es la traición deliberada, pero esa no es la infamia, dice Jauretche. Dice, la infamia es la traición deliberada y consciente al destino del país. Para el autor, el pacto Roca-Ranciman es un tratado entre Gran Bretaña y la sociedad rural, directamente, en donde Gran Bretaña se compromete a garantizarle la continuidad de sus compras y la sociedad rural le garantiza que Argentina no existirá un desarrollo progresivo. Escalabrini Ortiz decía, ajustaremos aquí el cinturón para que le puedan desabrochar unos ojales allá, dice, ¿viste? Y esta idea que los cantores populares, y esto se va a ver reflejado en Discépolo sobre todo, ¿no? Y en esos tangos, en Homero Mansi, y posteriormente, también un anacronismo, pero Atahualpa Yupanqui cuando nos dice las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, ¿no? Bueno, esto de Forja va a tener una influencia muy fuerte sobre los militares nacionalistas e industrialistas, no solo nacionalistas, sino industrialistas, que es lo más importante para un país semicolonial como el nuestro, y donde su líder más destacado será el general Juan Domingo Perón, ¿no? O uno de los integrantes de esos militares industrialistas. Entonces, por ahí para hacer un resumen vamos a ir a un momento en que yo considero que es fundamental, ¿no? de la Argentina moderna, y que es la irrupción definitiva de las masas en la política nacional, ¿no? El 17 de octubre. Miren si es importante el 17 de octubre que se sigue discutiendo, ¿no? Se sigue discutiendo, y así como hablábamos del rosismo, que hay 25.000 interpretaciones, acá ocurre algo similar, ¿no? Y es interesante ver lo que decían los contemporáneos al 17 de octubre, ¿no? Esta Argentina olvidada, que parecía que había quedado allí a partir del disciplinamiento de las provincias y había quedado ahí, al margen, ¿no? de la historia. Y que viene a la gran ciudad con las migraciones internas, producto de la guerra interimperialista, que habían generado el proceso por sustitución de importaciones, ¿no? Y entonces estas migraciones internas, que ya no eran las inmigraciones de tanos o de españoles, que si bien hubo en la guerra civil española sobre todo, va a ser la migración interna. Nuestros propios hermanos
de Corrientes, de Santiago del Estero, ¿sí? Desde donde Homero Mansi, Santiago del Estero, Homero Mansi y Roberto Art, cuando van no podían creer la miseria con la que vivía esa gente. Estas masas van a ser irrupción definitiva en el 45, el 17 de octubre de 1945. Scalabrini Ortiz lo llamó como el subsuelo de la patria sublevado, ¿no? Esta Argentina invisible, o que creían invisible, que nos vestían de frac, galera y bastón, ¿no? Entonces, sobre esto, Borges expresa sobre el 17 de octubre, dice, usted no sabe lo que fue eso, dice Borges. Horrible, algo tremendo. Yo estaba avergonzado e indignado, dice. Entonces, en palabras de John William Cook, lo que ocurre es que los bárbaros invadieron el reducto de la democracia para exquisitos, ¿no? Volvemos acá a esto de ¿qué era la democracia para quienes detentaban el poder? ¿O qué era el proyecto de país para quienes detentaban el poder? ¿No? Esta idea que vimos ya en la generación de 37, esto bárbaro, esto que no sabemos lo que era, ¿no? Y no lo pudo interpretar ni la izquierda ni la derecha lo pudo interpretar el peronismo en su momento, ¿no? Y ahí se empezaban a ver los límites que empieza a generarle, ¿no?, esta nueva formación política a los límites impuestos por la Constitución real y la Constitución formal. Se empiezan a modificar las bases y condiciones de la Constitución real, ¿no? Estos viejos... Entonces, de la derecha, ¿cómo lo van a llamar? Bueno, el aluvión zoológico, ¿no? Está bien que llamaran así la derecha. ¿Y la izquierda qué hace? Cuando uno esperaba estas masas obreras que aparecían, que hacían irrupción, ¿qué hace la izquierda? No estuvo a la altura de la circunstancia. Entonces, de los partidos tradicionales de la izquierda, ¿qué dicen? Son lúmperes agitados por la policía que no representan en nada a la clase obrera, ¿no? Definiciones de Ghioldi, por ejemplo. Entonces, estos partidos políticos que habían surgido, en los términos de John William Cook, que no habían podido interpretar de qué iba esto nuevo, ¿no? Ya no era el obrero que estaban esperando la izquierda, no era el obrero con mameluco, rubio, podríamos decir, no. Era nuestro, era de nuestra América, hecha movimiento político, tipo de alpargata, ¿sí? La descripción que hace Scalabrini Ortiz, ¿no? Clave. Entonces, ¿qué dice John William Cook al respecto? Dice, en 1945 el peronismo fue el movimiento que surgió y triunfó contra todos los partidos, que hizo saltar el esquema de los partidos, repartiéndose el poder político. No es que la izquierda hacía crisis, dice, es que era una parte de la superestructura política del imperialismo y saltó junto con los demás pedazos de la superestructura. El movimiento popular que atacó a la oligarquía y al imperialismo pasó a ser la izquierda, por cuanto representaba las fuerzas del progreso nacional y de la independencia del extranjero. Fue una situación revolucionaria, donde los esquemas teóricos no servían. Faltaba una izquierda nacional y ese papel pasó a ocuparlo el peronismo, aunque sin definirse como tal, ¿no? Otro de los actores fundamentales de este proceso, por un lado teníamos al Estado, ¿no?, como interventor en las relaciones sociales, ¿sí?, interviniendo directamente en la economía a través de la redistribución y apropiación de esta renta diferencial de la tierra, ¿no? Y también lo tenemos a los sindicatos, ¿no? Este nuevo actor social, esta idea de las organizaciones libres del pueblo, una categoría tan propia, no la tiene nadie, organizaciones libres del pueblo, una categoría propia, ¿sí?, que primero va a disputar o va a reclamar mejoras laborales y que termina, una vez fortalecido, disputando el poder de la redistribución de la renta, ¿no? Ahora bien, si bien hablar de peronismo, volvemos al rosismo, volvemos a grandes temas, es para hablar un año entero, si quieren, o 10.000 encuentros, porque es tan rico el tema. Ahora, con respecto a los alcances, ¿no?, que tuvo el peronismo, y en este cambio que siempre es la discusión eterna, ¿no? Bueno, ¿qué hizo el peronismo? ¿Cambió las bases, las condiciones, en realidad, que había nuestra política? ¿Logró ser una clase hegemónica? Autores de la talla de Hernández Arregui critican justamente que la caída del peronismo se debe a que no tocó los fundamentos de la oligarquía, que era la propiedad de la tierra, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, yo hago una lectura que no me corresponde, obviamente, la fui generando en la lectura de estos autores. Aunque en un país agroexportador como el nuestro, ¿no?, en donde lo que existe es una renta diferencial que es apropiado por una clase que se hace del poder real y del poder formal.
La nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de los ferrocarriles, que va a permitir la logística, la nacionalización y la creación de la marina mercante, que va a permitir no pagar más a barcos extranjeros que son los que manejan la exportación. Ponerle precios máximos a las commodities, un precio que pagaba el Estado y que vendía a un precio de mercado. Y redistribuyendo lo obtenido para dar impulso a la industria. Si eso, en un país como el nuestro, no es revolucionario, pegó en el palo, ¿no? Basta leer a un autor como Alperín Dongui, que dije hoy, de revisionista no tiene nada. Dice Alperín Dongui en La larga agonía de la Argentina peronista. Dice, bastaba tomarse un tranvía para darse cuenta que había habido una revolución. Después la critica por 10.000 cosas, pero dice, bastaba tomarse un tranvía para darse cuenta que acá había ocurrido una revolución, ¿no? Y no me voy a meter en la Constitución propiamente dicho, que por ahí vas a hablar vos un poco más sobre el peronismo en realidad. Y quería cerrar con un fragmento del libro de Leopoldo Marechal, Megafono la guerra, ¿no? Esta idea también de que el pensamiento nacional no es solo producto de los historiadores, sino que los poetas populares son grandes creadores de conciencia, ¿no? Y Leopoldo Marechal, un poeta maldito, ¿no? El poeta depuesto, se dice él mismo en este libro. Depuesto, claro, después del 55. Entonces, volviendo a la paradoja de estas dos Argentinas, por decirlo, ¿no? O estas dos proyectos de organización política. Leo fragmento. Dice, bueno, lo pongo por si alguno no sabe de qué va, es Leopoldo Marechal, en este libro, escrito en el 70 y publicado póstumamente, él es parte del relato, ¿no? Leopoldo Marechal está dentro del relato, habla con Megafón, habla con los integrantes del libro. Entonces está en un encuentro justamente con Megafón, quien está preparando una guerra para romper con las condiciones. Pongámoslo en contexto, década del 70, ¿no? Previo al 70. Efervescencia cordobazo y cuanto quieran agregar. Entonces le dice, habla Megafón y dice, ¿oyó hablar del ectoplasma en que vuelven a materializarse algunas formas ya perimidas? Dice. La contrarrevolución de 1955, esta idea, contrarrevolución, tuvo su ectoplasma, dice, y en él se materializaron por modo fantasmal hombres y cosas que habían muerto en el país, dice. Figurones de cartón o de lata, políticos ya desintegrados en sus tumbas, asaltantes ya históricos del poder y el dinero, dice del 55, ¿no? Y Patricia, que es la esposa de Megafón, dice, a mi tío Fermín, como afirma esto, dice, lo exhumaron en la Recoleta, dice, le pasaron un plumero, lo sentaron frente a un escritorio ministerial, lo gastaron en 3 meses, lo devolvieron a su tumba, no sin agradecerle los patrióticos servicios prestados, dice, ¿no? En el 55. Entonces dice, esos fantasmas reencarnados, agrega Megafón, dice, constituyen ahora la exterioridad visible del país. Juran hoy en la Casa Rosada, luego dibujan su pirueta en el aire bajo los reflectores, caen al fin reventados como títeres en el suelo para ceder su lugar a otros fantasmas igualmente ilusorios que juegan el destino del país en un ajedrez tan espectral como ellos. Oiga, ese cascarón fósil es la peladura externa de la víbora, dice. Entonces, ¿qué es la víbora? Le pregunta Marechal a Megafón. Y Megafón le dice, la víbora es la patria, le dice. Porque es una imagen del suceder, la víbora. Dice, enrosca sus colmillos en un árbol o se desliza por el suelo, clava el colmillo en una víctima. Dice, ¿la patria es un suceder o es un bodrio? Dice. Y entonces le dice Megafón a Marechal, que se presentaba prácticamente como vencido Marechal, ¿no? Entonces le dice Megafón, usted habló recién de un pueblo sumergido, y yo le diría que la verdad es más alegre. Cierto es que su vieja peladura lo ciñe, ¿no? Esta que veníamos describiendo recién. Pero la víbora ya construyó debajo su otra piel, de modo tal que ahora, mientras los figurones externos consuman la muerte de la dignidad y la putrefacción de un estilo, la piel interna de la víbora quiere salir a la superficie y mostrar al sol sus escamas brillantes. ¿Me entiende? Entonces, ahí es donde vemos
justamente nuevamente aflorar este otro proyecto de construcción de la nación. Bueno, muchas gracias.